La cajera le dijo, aquí no aceptamos eso. El supermercado Central Market estaba más lleno de lo habitual aquella tarde de viernes. No era fin de mes ni había una promoción especial, pero el flujo constante de clientes llenaba los pasillos con un murmullo incesante, carritos rodando, bolsas de plástico crujiendo y conversaciones que se cruzaban como un río de voces. El aire acondicionado soplaba un frío leve que contrastaba con el calor exterior, y el olor mezclado de frutas maduras, pan recién horneado y productos de limpieza se impregnaba en el ambiente. En la caja número 3, Ana, una cajera de unos 30 años, movía con agilidad los productos por la banda transportadora. Su gesto era concentrado, pero de vez en cuando forzaba una sonrisa mecánica para responder al buenas tardes de los clientes. Trabajaba en ese lugar hacía ya 5 años y había aprendido a reconocer tipos de clientes, los que charlaban para matar el tiempo, los que estaban apurados y apenas levantaban la vista, y los que se ponían a discutir por el precio de algún producto. Ese día, en medio de la fila, había un hombre que llamaba la atención sin proponérselo. Vestía un pantalón de tela clara, una camisa sencilla y llevaba un carrito medio lleno. Se notaba que había escogido lo justo, algo de pan, leche, frutas, un par de latas y artículos de aseo. Nada que desbordara el carrito, nada que sugiriera una compra lujosa. Su rostro, de unos 40 años, transmitía cansancio, pero también determinación. Cuando le llegó el turno, el hombre saludó con educación. «Buenas tardes». «Buenas», respondió Ana, sin dejar de pasar los productos. «¿Encontró todo lo que buscaba?» «Sí, gracias». El pitido del escáner marcaba cada artículo, bip, bip, bip. El cliente observaba en silencio, revisando mentalmente que no olvidara nada. Detrás de él, la fila crecía, una señora mayor con una bolsa de pan, una madre con 2 niños inquietos, un joven revisando su celular. Ana terminó de pasar la compra. «Son 118,50, dijo, extendiendo la mano. El hombre asintió, buscó en su bolsillo y sacó algo que dejó sobre el mostrador. No era dinero en efectivo ni una tarjeta bancaria habitual. Era otra cosa. Ana lo miró, arqueó una ceja y, con una voz que mezclaba incomodidad y formalidad, dijo: «Señor, aquí no aceptamos eso». El silencio fue inmediato. La señora del pan alzó la vista, los niños dejaron de moverse por un segundo y hasta el joven del celular levantó la cabeza curioso. El objeto en el mostrador no era extraño en sí mismo, pero sí inusual para pagar en un supermercado. El hombre lo tomó entre sus dedos, sin molestarse por la negativa, y lo guardó de nuevo en su bolsillo. «Entiendo», respondió con calma. «No se preocupe». Pero lo que hizo después nadie lo esperaba. Para entender lo que ocurrió en ese instante, hay que retroceder algunos minutos antes, cuando el hombre entró por las puertas automáticas del supermercado. Se llamaba Daniel. Era ingeniero civil, aunque desde hacía unos meses estaba sin trabajo. Su empresa había cerrado un proyecto importante, y él había quedado entre los recortes. Con los ahorros resistía, pero sabía que debía administrarlos con cuidado. Por eso, aquel carrito medio lleno no era casualidad. Había hecho cuentas, había revisado ofertas y había decidido gastar solo lo necesario. Mientras caminaba entre los pasillos, había observado todo con detalle: el niño que insistía en que su madre le comprara un paquete de galletas, el anciano que se apoyaba en su bastón para alcanzar una lata de café, la joven pareja que discutía en voz baja si llevaban o no un vino para la cena. Daniel era observador por naturaleza, su trabajo le había exigido siempre ver más allá de lo evidente. Al llegar a la sección de frutas, se detuvo un instante frente a las manzanas. Recordó que su hija, que vivía con su exesposa, adoraba las manzanas rojas. Hacía semanas que no la veía, y aunque no podía llevárselas en ese momento, comprarlas le pareció una manera de mantenerla presente. Sonrió con nostalgia y puso 4 en una bolsa. Todo transcurrió sin problemas hasta que llegó a la caja. Allí, con la mirada fija en Ana, decidió pagar de una forma poco convencional. No porque no tuviera dinero, lo tenía, sino porque llevaba tiempo con una idea rondándole la cabeza. Y ahí estaba, frente a todos, con la negativa de la cajera resonando en el aire. «Señor, aquí no aceptamos eso», repitió Ana, como si quisiera asegurarse de que él había entendido bien. Daniel no discutió. Solo asintió.
Pero en lugar de sacar la billetera inmediatamente, hizo algo que nadie esperaba, se inclinó ligeramente hacia adelante y habló en voz clara, pero tranquila. Lo sé, señorita. Solo quería preguntar si podía hacerle una propuesta diferente. La señora del pan torció la boca, interesada. La madre de los niños intentó callar a los pequeños para escuchar mejor. El joven del celular, ahora sí, guardó el dispositivo en el bolsillo. La tensión se volvió curiosidad colectiva. Ana frunció el ceño. ¿Una propuesta?, preguntó. Sí, respondió Daniel, sin titubear. Yo sé que aquí se paga con efectivo o tarjeta. Lo tengo, no se preocupe. Pero lo que quería era saber si usted, o alguien en este lugar, estaría dispuesto a aceptar un intercambio diferente. ¿Un intercambio?, repitió Ana, confundida. Daniel sonrió apenas, con un gesto sereno. Sí, un intercambio justo. Algo que no tiene que ver con dinero. La fila murmuró, como un oleaje leve de voces. Lo que siguió no fue inmediato. Hubo un instante de silencio incómodo, en el que Ana no supo qué responder y en el que Daniel parecía deliberadamente paciente, como si supiera que la curiosidad terminaría ganando. Y así fue. ¿De qué está hablando exactamente?, dijo finalmente Ana, bajando el tono de su voz, aunque los demás igual podían escuchar. Daniel apoyó ambas manos sobre el mostrador, sin invadir su espacio, y explicó. Hace un tiempo que pienso en lo absurdo de algunas transacciones. Tenemos habilidades, tenemos cosas que compartir, pero siempre todo se reduce a billetes o números en una pantalla. Y yo, hizo una pausa, mirando los productos que había comprado, yo quería intentar algo diferente. La señora del pan carraspeó. El joven del celular soltó una risa nerviosa. ¿Está diciendo que quiere pagar con favores?, preguntó Ana, casi sin creerlo. No favores, corrigió él con calma. Con tiempo. Con conocimiento. Con algo que pueda darle valor a alguien aquí. Los ojos de Ana se entrecerraron. La situación era extraña, pero había en su tono una sinceridad que desarmaba la idea de que fuera una broma. Señor, de verdad no puedo aceptar eso, repitió, aunque ahora sonaba menos segura. Daniel no insistió. Sacó la billetera y puso 2 billetes en el mostrador. Lo entiendo. Pero solo quería que lo pensara. Y ahí, justo cuando parecía que todo terminaría, ocurrió lo inesperado. La señora del pan habló. ¿Qué es lo que usted sabe hacer? Todos la miraron, incluyendo a Ana. Perdón, señora, dijo Daniel. ¿Cómo dice? Que si usted dice que puede pagar con conocimiento o con tiempo, yo quiero saber qué es lo que sabe hacer. El silencio volvió a la fila. Los niños miraban con los ojos grandes, el joven del celular ahora estaba totalmente enganchado, y Ana, sin saber qué hacer, simplemente esperó. Daniel la miró a los ojos, con seriedad. Soy ingeniero civil. Y también sé enseñar matemáticas. Un murmullo se expandió. La señora del pan, que no parecía tener más de 70 años, sonrió levemente. Pues mire usted qué casualidad, mi nieto está a punto de perder el año por esas matemáticas. Ana abrió la boca para decir algo, pero no alcanzó. Daniel ya estaba respondiendo. Si usted quiere, puedo ayudarlo. Y así, con esa frase sencilla, el supermercado entero pareció detenerse. Lo que comenzó como una compra común estaba a punto de transformarse en algo que nadie había planeado. Ese momento, sin embargo, no se resolvió de inmediato. Ana, aún con la caja encendida, miró los billetes en el mostrador, los productos embolsados y la fila cada vez más larga. Su instinto le decía que debía cerrar la transacción y seguir, pero otra parte de ella entendía que lo que estaba pasando no era común. El joven del celular habló, medio en broma, medio en serio. Oiga, yo también necesitaría clases de matemáticas, ¿será que puedo pagarle con un six-pack de cervezas? Las risas estallaron. No eran carcajadas escandalosas, pero sí un murmullo alegre que alivió la tensión. Incluso Ana sonrió un poco. Pero Daniel se mantuvo serio. No se trata de cervezas ni de chistes. Se trata de pensar en cómo podemos ayudarnos más allá del dinero. La frase resonó, y por un momento, nadie supo qué responder. Fue entonces cuando un hombre del fondo, que hasta ese momento no había intervenido, levantó la voz. Oiga, ¿va a pagar o qué?
Algunos tenemos prisa. La burbuja de curiosidad se rompió, y Ana volvió a la realidad. Señor, dijo a Daniel, ¿de verdad tiene que pagar con efectivo o tarjeta? No puedo hacer otra cosa. Daniel asintió. Lo entiendo. Y pagó. Pero lo que hizo después de recibir las bolsas sorprendió a todos. Con calma, se giró hacia la señora del pan, se inclinó un poco y le dijo: Si quiere, anote mi número. Yo no le cobraré nada. La mujer lo miró incrédula, pero sacó un pequeño cuaderno de su bolso, con manos temblorosas, escribió los números que él le dictaba. Los murmullos crecieron. Algunos sonreían, otros fruncían el ceño. Daniel levantó las bolsas y, antes de marcharse, dijo en voz clara: No siempre se trata de dinero. A veces, lo más valioso que podemos dar es lo que sabemos. Y salió del supermercado. El silencio que dejó fue más fuerte que cualquier palabra. Ana lo siguió con la mirada, confundida, mientras pensaba en qué clase de cliente acababa de atender. Y entonces, sin que nadie lo esperara, alguien en la fila dijo: Oigan, ¿y si él tiene razón? Ese día, la historia de un cliente cualquiera, en un supermercado cualquiera, estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Y lo que Daniel había iniciado en esa caja número 3 no se detendría con una simple compra. El primer paso ya estaba dado. Ecos de una propuesta inesperada. Cuando Daniel salió del supermercado, no imaginaba que aquellas palabras sencillas: no siempre se trata de dinero, a veces lo más valioso que podemos dar es lo que sabemos, quedarían resonando en más de una persona. Caminaba con las bolsas en las manos, pensando en la cena que prepararía y en cómo estirar su presupuesto para la semana. Para él, el asunto estaba cerrado, había pagado, había hecho un ofrecimiento generoso a la señora del pan y nada más. Pero dentro del supermercado, la atmósfera no volvió a ser la misma. Ana intentó seguir trabajando como si nada hubiera pasado, pasando productos y atendiendo clientes, pero la frase seguía dando vueltas en su cabeza. Había visto muchos clientes a lo largo de 5 años en ese mostrador, pero ninguno había dejado una impresión tan particular. No era lo que dijo exactamente, sino cómo lo dijo. Su tono, sereno y firme, no sonaba a una ocurrencia pasajera, sino a una convicción. La señora del pan, por su parte, salió del supermercado un poco más tarde, con la libreta aún abierta en la página donde había escrito el número de Daniel. Caminaba despacio, como si cargara algo valioso en su bolso. Pensaba en su nieto, Tomás, que apenas tenía 15 años y estaba a punto de repetir curso por no entender las matemáticas. Recordaba las noches en que lo veía frustrado frente a los cuadernos, y como su hija, la madre del chico, no sabía cómo ayudarlo. La idea de tener a alguien dispuesto a enseñarle gratis le parecía un regalo inesperado, casi una respuesta a sus plegarias silenciosas. Daniel llegó a su apartamento y dejó las bolsas en la mesa. El lugar era modesto, un espacio pequeño con paredes blancas y muebles sencillos, ordenado más por costumbre que por gusto. Preparó una cena ligera y se dejó caer en el sofá, pensando en lo ocurrido. No estaba arrepentido de lo que había dicho. Al contrario, sentía una especie de paz, como si hubiera hecho lo correcto. Sin embargo, una duda lo rondaba: ¿había hecho el ridículo delante de todos? Tal vez algunos pensaron que estaba loco. Pero luego recordó el rostro de la señora del pan, la atención repentina de la fila, la reacción genuina de curiosidad. Eso le decía que, de algún modo, había tocado una fibra. Su celular vibró. Un número desconocido aparecía en la pantalla. Dudó un instante antes de contestar. ¿Aló? Del otro lado, una voz femenina, temblorosa pero clara, se presentó. Buenas noches. Disculpe que lo llame tan tarde. Soy la señora que estaba detrás de usted en el supermercado, la del pan. Daniel sonrió, sorprendido pero complacido. Claro que sí, señora. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mire, lo llamo por lo que dijo sobre las matemáticas. Mi nieto de verdad necesita ayuda. No tenemos cómo pagarle, pero si usted de verdad está dispuesto. Estoy dispuesto, respondió Daniel sin dudar. No se preocupe por el pago. Solo dígame cuándo y dónde, y con gusto lo ayudo. Hubo un silencio breve, como si la mujer no creyera lo que escuchaba. Mañana por la tarde, si puede. Yo vivo cerca, no queda lejos del supermercado. Daniel aceptó.
Colgó la llamada con una sensación extraña en el pecho. No era compasión ni caridad, sino algo más profundo, la certeza de que podía ser útil, de que todavía tenía valor en un momento en que su carrera y sus ingresos estaban en pausa. Al día siguiente, Daniel fue al pequeño apartamento de la señora. Allí lo esperaba Tomás, un adolescente de mirada cansada que apenas lo saludó. En la mesa del comedor había un cuaderno lleno de tachones y ejercicios incompletos. Daniel se presentó con calma y se sentó a su lado. No empezó con fórmulas complicadas ni con explicaciones rígidas. Primero le preguntó qué era lo que más le costaba, qué sentía cuando veía los números. Tomás lo miró desconfiado al principio, pero poco a poco comenzó a hablar. Lo que debía ser 1 hora se convirtió en 2. Daniel explicaba con paciencia, con ejemplos sencillos, y cada vez que el muchacho entendía algo nuevo, sus ojos brillaban con una chispa de confianza. La abuela los miraba desde la cocina, con lágrimas contenidas. Al despedirse, Tomás dijo algo inesperado. «Profe, creo que por primera vez no odio las matemáticas». Daniel le revolvió el cabello con afecto. «No soy tu profe, pero podemos hacer que empiecen a caerte un poco mejor». Esa tarde, cuando volvió a su apartamento, Daniel comprendió que lo que había hecho en el supermercado no había sido un impulso sin sentido. Había abierto una puerta. Mientras tanto, en el supermercado, Ana seguía pensando en él. En la noche, al llegar a su casa, le contó a su hermana lo que había pasado. «Imagínate, un cliente que quiso pagar con conocimiento. Yo pensé que estaba loco, pero luego, no sé, me dejó pensando». Su hermana, estudiante universitaria, se rió. «Suena raro, pero también interesante». «¿Y qué pasó?» «Al final pagó normal. Pero dijo algo. Lo más valioso que podemos dar es lo que sabemos. Y no sé por qué, pero siento que tiene razón». La conversación quedó ahí, pero la semilla estaba plantada. En los días siguientes, la señora del pan, que en realidad se llamaba Rosa, no pudo evitar contarle a sus vecinas lo que había ocurrido. En las conversaciones del parque, mientras los niños jugaban y las mujeres compartían chismes, ella relató la historia del hombre del supermercado que enseñaba gratis. «De verdad, muchachas, ese hombre tiene un corazón enorme. Mi nieto ya no odia tanto las matemáticas». Las vecinas escuchaban atónitas, algunas conmovidas, otras incrédulas. Pero la historia comenzó a circular, primero en el barrio, luego en otras partes. Y así, poco a poco, el nombre de Daniel empezó a resonar más de lo que él mismo imaginaba. Un martes por la mañana, mientras Daniel hacía fila en una panadería, una joven se le acercó con timidez. «Disculpe, ¿usted es el señor del supermercado?» Daniel la miró, confundido. «¿Cómo dice?» «El que dijo que podía ayudar con lo que sabe. Mi tía vive en el edificio de la señora Rosa». Me contó su historia. Daniel sonrió, sorprendido. «Ah, sí, supongo que soy yo. Mi hermano está en la universidad y tiene problemas con cálculo. ¿Cree que podría ayudarlo?» Daniel dudó unos segundos. No quería prometer más de lo que podía cumplir, pero había algo en la forma en que ella lo miraba, con esperanza genuina. «Podemos intentarlo», dijo finalmente. La joven sonrió agradecida, y así, sin planearlo, Daniel se encontró con un nuevo estudiante. Lo que había comenzado como un gesto espontáneo en una caja de supermercado empezaba a multiplicarse. Daniel no cobraba nada, pero lo que recibía a cambio no era menos valioso: la gratitud de los estudiantes, la sonrisa de los padres, la sensación de estar aportando algo real. No obstante, dentro de él una duda crecía. ¿Hasta dónde podría llegar con esto? ¿Era solo una cadena pequeña de favores, o había algo más grande gestándose sin que lo supiera? Una noche, mientras corregía ejercicios en su mesa, sonó su celular otra vez. Un número desconocido. «Buenas noches, ¿hablo con Daniel?», dijo una voz masculina. «Sí, él habla. Le cuento, yo trabajo en una fundación educativa. Me hablaron de usted, del hombre del supermercado. Quisiera reunirme para conversar». Daniel se quedó en silencio unos segundos, sin saber cómo reaccionar. «¿Una fundación?» «Sí. Nos interesa lo que está haciendo. Queremos que lo cuente». La llamada terminó con una cita pactada para el fin de semana. Daniel,
confundido pero intrigado, se dio cuenta de que lo que había empezado con una frase al azar estaba a punto de tomar una dimensión inesperada. En otro punto de la ciudad, Ana, la cajera, también recibió un comentario curioso. Una compañera de trabajo le dijo: «Oye, ¿te enteraste? Ese cliente raro que atendiste la otra vez, está saliendo en conversaciones por todo el barrio. Dicen que anda enseñando gratis, ayudando a la gente». Ana sintió un escalofrío. Se lo imaginó otra vez, con sus ojos serenos, diciendo que lo más valioso era lo que sabemos. Por primera vez, pensó que quizás ella misma podía aprender algo de él. El fin de semana llegó, y Daniel, con cierta desconfianza, fue al lugar que le habían indicado, una pequeña oficina en el centro, con paredes llenas de carteles sobre educación y programas sociales. Allí lo esperaba un hombre de mediana edad, traje sencillo, sonrisa cordial. «Gracias por venir», dijo, estrechándole la mano. «Mi nombre es Julián, y dirijo esta fundación. Nos hablaron de usted, y queremos saber más». Daniel, algo incómodo, se sentó y comenzó a contar la historia desde el inicio. Julián lo escuchaba con atención, asintiendo, como si cada palabra confirmara algo que ya intuía. «Lo que usted hizo», dijo finalmente, «es exactamente lo que queremos promover. El intercambio de saberes, la solidaridad práctica. Pero necesitamos personas que lo encarnen, que muestren que es posible». Daniel frunció el ceño. «¿Me está diciendo que quiere que trabaje con ustedes? Le estoy diciendo que lo que usted inició puede crecer mucho más de lo que imagina». Daniel se quedó en silencio, con el corazón acelerado. No había buscado protagonismo, no había planeado nada. Pero ahora, sentado frente a ese hombre, entendió que lo que comenzó con una negativa en una caja de supermercado estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Esa noche, al volver a casa, apenas pudo dormir. Tenía muchas preguntas. ¿Valía la pena arriesgarse? ¿Podía comprometerse con algo que aún no entendía del todo? ¿Qué pasaría si fallaba? Pero en medio de esas dudas, recordó las palabras de Tomás, el adolescente: «Por primera vez no odio las matemáticas». Y supo que la respuesta ya estaba dentro de él. Lo que no sabía era que su decisión, cualquiera que fuera, cambiaría no solo su vida, sino también la de muchas otras personas. El valor de lo que se comparte. La mañana estaba despejada, y el aire fresco se colaba por las ventanas de la pequeña oficina de la fundación. Daniel se encontraba sentado frente a un grupo de personas, algo nervioso, pero también emocionado. Era la primera vez que alguien lo invitaba a hablar en público sobre lo que había hecho. Julián, el director de la fundación, había organizado un encuentro comunitario en el auditorio de una biblioteca local. No sería nada formal, apenas 50 personas, vecinos, estudiantes, madres de familia, algunos maestros. La idea era sencilla: que Daniel contara su historia y que otros, inspirados, se animaran a compartir lo que sabían. Mientras esperaba que comenzara el evento, pensaba en lo insólito del recorrido. Todo había empezado en una caja de supermercado, con una cajera confundida y un comentario espontáneo. No había planeado nada de lo que vino después, pero ahí estaba, frente a una sala llena de rostros expectantes. El evento comenzó con palabras breves de Julián, presentando a la fundación y a su invitado especial. «Lo que queremos mostrar hoy», dijo, «es que cualquiera puede cambiar algo con un pequeño gesto». Daniel no vino con dinero ni con recursos materiales, vino con lo que sabía. Y eso ha hecho la diferencia. Los aplausos fueron cálidos, pero no estruendosos. Era un público curioso, no fanático. Daniel respiró hondo, se levantó y subió al escenario improvisado. Se paró frente al micrófono, y durante un instante dudó. Luego habló con la misma sencillez que había tenido en la caja del supermercado. «Buenas tardes. La verdad, no soy conferencista ni experto en dar discursos. Soy ingeniero civil, últimamente, profesor improvisado. Todo comenzó un día cualquiera, cuando intenté pagar con algo que no era dinero». La sala rió suavemente, y Daniel continuó. «La cajera me dijo: aquí no aceptamos eso». Y tenía razón. Pero yo solo quería que alguien pensara en la posibilidad de intercambiar de otra forma. No con monedas ni billetes, sino con lo que sabemos hacer. A medida que hablaba, veía rostros atentos, madres que asentían,
jóvenes que abrían los ojos como si entendieran algo nuevo, incluso un par de ancianos que sonreían. Daniel contó lo de Rosa, la señora del pan, y su nieto Tomás. Habló de cómo había comenzado a ayudarlo y cómo otros se sumaron. No soy un héroe ni un genio. Solo tuve la suerte de darme cuenta de que mi conocimiento podía ser útil para alguien. Y ustedes también lo tienen. Todos saben algo que puede cambiarle la vida a otra persona: cocinar, coser, reparar algo, enseñar un idioma, escuchar. Eso es valioso. Cuando terminó, hubo un aplauso largo, sentido. Algunos se pusieron de pie. Daniel no lo esperaba y se sintió abrumado, pero también feliz. Al bajar del escenario, se le acercaron varias personas. Una mujer le dijo que sabía bordar y quería enseñar a las vecinas. Un hombre mayor comentó que podía dar clases de guitarra. Un joven estudiante de informática ofreció enseñar a manejar programas básicos a adultos mayores. Lo que había empezado con un gesto solitario estaba tomando forma de movimiento. Días después, la fundación organizó un programa piloto al que llamaron Compartir para Crecer. Se trataba de reunir a personas que quisieran ofrecer sus conocimientos y a quienes necesitaran aprender. No había dinero de por medio, era un intercambio de tiempo y saberes. Daniel se convirtió en uno de los primeros coordinadores voluntarios. Su vida, que antes parecía estancada por la falta de empleo, ahora estaba llena de propósito. En sus tardes libres seguía enseñando matemáticas, pero también comenzó a aprender de otros. Un vecino le enseñó a cocinar recetas sencillas, una señora mayor le mostró técnicas de jardinería, un joven le enseñó a editar documentos digitales. Cada encuentro era un recordatorio de que el valor no siempre estaba en lo material. Una tarde, mientras regresaba del centro comunitario, pasó frente al supermercado donde todo había empezado. Se detuvo un momento, mirando las puertas automáticas que se abrían y cerraban. Sonrió al recordar la cara de Ana, la cajera, cuando él puso aquel objeto en el mostrador y ella dijo: «Aquí no aceptamos eso». Como si el destino quisiera cerrar un ciclo, decidió entrar. Tomó un par de productos y se formó en la misma caja. Y ahí estaba ella, Ana, con el mismo uniforme, aunque con un gesto diferente, más relajado. Cuando lo vio, lo reconoció de inmediato. «Usted», dijo, sorprendida. «El de la vez pasada». Daniel sonrió. «Sí, yo mismo». Ana soltó una risa breve. «No se imagina la cantidad de gente que me ha hablado de usted desde ese día. Pensé que era una locura lo que dijo, pero ahora, ya no estoy tan segura». Daniel pagó normalmente, sin juegos esta vez. Pero antes de irse, dijo: «A veces, una locura es lo que necesitamos para ver las cosas de otra manera». Ana lo miró, y por primera vez, no solo como una cajera y un cliente, sino como dos personas que habían compartido un instante capaz de generar un cambio. Meses más tarde, el programa de la fundación creció tanto que fue replicado en otros barrios. No era perfecto, pero funcionaba, gente enseñando a otros sin esperar nada a cambio, salvo la satisfacción de compartir. Daniel encontró empleo nuevamente como ingeniero, pero nunca dejó de lado las clases. Decía que le recordaban lo más importante, que el conocimiento no vale nada si no se comparte. Una tarde, en una pequeña ceremonia comunitaria, Tomás, el nieto de Rosa, se acercó a Daniel con una carpeta en las manos. «Profe, mire». Le entregó su boletín de calificaciones, había aprobado matemáticas con buena nota. Daniel lo abrazó, emocionado. «Esto es todo tuyo, Tomás. Yo solo te acompañé». La señora Rosa, con lágrimas en los ojos, dijo: «Usted cambió nuestra vida, hijo». Daniel negó con la cabeza. «Yo solo puse en práctica algo que todos podemos hacer, dar lo que sabemos». Al caer la tarde, mientras caminaba a casa, Daniel pensó en lo irónico que había sido todo. Una cajera diciéndole «aquí no aceptamos eso» había encendido la chispa de un movimiento que ahora ayudaba a decenas de personas. Sonrió para sí mismo, convencido de que, aunque el dinero fuera necesario en el mundo, nunca sería lo único que realmente importara. Porque, al final, lo más valioso no era lo que se podía comprar, sino lo que se podía compartir.